Damos inicio a esta reflexión que hemos titulado Entender y enseñar provechosamente la palabra de Dios. Este texto, que los invito a que lo lean, se encuentra en Isaías capítulo 48, versículo 17, en donde dice que Dios, Jehová nuestro Dios, nos enseña provechosamente. Si gustan, pueden repetir conmigo estas palabras que voy a decir. Señor, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Lucas 24:45. Señor, abre mi corazón para que pueda yo estar atento a la palabra que vas a hablarme. Señor, creo en tu palabra y mi fe está puesta en lo que tú vas a hablarme en este momento. Esto se encuentra en Hebreos 4:2. Y nos faltó decir que abre mi corazón para poner atención, es Hechos capítulo 16, versículo 14. Hermanos, ¿por qué tenemos que ocuparnos de la mente para hablar de estos temas tan importantes? Bueno, porque la mente, al igual que el corazón, Dios nos pide un amor pleno, completo y absoluto. Y desafortunadamente, en algunos pensamientos de líderes cristianos, ha habido un antagonismo, una adversidad entre la mente y la fe, entre el corazón y la mente. No es así en la Biblia, ni es así en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera es la forma como Dios piensa, ni los apóstoles. Lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que podemos recordar de Mateo 22:37, en donde dice el Señor Jesús ante la pregunta de un intérprete de la ley, dime cuál es el mayor mandamiento en la ley de Dios. Bueno, Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, en el mismo nivel de exigencia para el amor, Dios pone el corazón y pone la mente. Esto es increíble, esto es muy bonito, saber que así como amo a Dios con el corazón, puedo amarlo con la mente. Me ayuda a entender, me ayuda a apreciar mucho mejor lo que la palabra de Dios me enseña en cuanto a la mente y mis pensamientos. Bien, decíamos que muchos líderes han antagonizado la mente y la razón. Quiero narrarles lo que ocurrió allá por el año de 1529, en pleno auge de la Reforma en Alemania. El príncipe Enrique del condado de Hesse, políticamente le convenía unir todos los pensamientos de la Reforma y de sus diversos líderes en una sola agrupación, en un solo movimiento. Sabía él que Ulrico Zwinglio, que también era un gran reformador y que había actuado de manera independiente a Martín Lutero, no tenía absolutamente todos los pensamientos en común con Martín Lutero. Para esto tenemos que recordar que Martín Lutero había transitado del pensamiento de la transubstanciación de los elementos de la copa y el pan, o sea, el vino y el pan,
quitándole el poder que falsamente se atribuían los sacerdotes de poder ellos transformar esos elementos, esas especies de pan y vino, en cuerpo y sangre de Cristo. Porque esa era la creencia y así lo comunicaban a toda la feligresía. El sacerdote tenía el poder de transformar el vino en la sangre y el pan en el cuerpo de Cristo. Y así impartían la comunión. Martín Lutero pasó de esa creencia a otra creencia que es la consubstanciación. Es decir, el hombre no tiene poder de transformar, porque eso es una blasfemia, por así decirlo. Pero en el pan y el vino existe el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que Martín Lutero defendía y sostenía como un principio de su fe. Bueno, en 1529, en aquel debate grande, esa reunión de líderes de la Reforma, fue en la ciudad de Marburgo, también en Alemania. Ulrico Zwinglio le decía a Martín Lutero: hermano Martín, por favor, razone y vea usted que lo que existe en el pan y en el vino es que son símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, tal y como lo creemos ahora. Sin embargo, Martín Lutero, escribiendo diríamos con un gis, la historia dice que con una tiza, escribió sobre la mesa y dijo estas palabras: Hoc es corpus meum, que significa esto es mi cuerpo. Entonces, si Jesucristo en Mateo 26, 26 dijo, mostrando el pan, esto es mi cuerpo, literalmente Martín Lutero no creía otra cosa. Ese era su principio. Es decir, el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Y Ulrico Zwinglio lloraba, derramaba sus lágrimas ante esta mente cerrada de Martín Lutero, de querer creer que efectivamente esa especie, tanto el vino como el pan, son el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces le ponían ejemplos. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Es decir, Jesucristo no era una vid, no era una planta, no era un arbolito o un árbol, no, Jesucristo no era eso. Yo soy el agua, yo soy la puerta. Es decir, no que lo fuera, son símbolos, es una forma metafórica de hablar de Jesucristo. Pero Martín Lutero, a pesar de los ruegos del príncipe Enrique de Hesse, a pesar de que le rogaba y le decía a Martín Lutero, por favor, pónganse de acuerdo. Si no se puede llegar a un acuerdo en esta divergencia que tienen ustedes, cuando menos hagan un escrito en donde estén de acuerdo en los demás puntos y entonces demos por terminada esta conferencia de Marburgo. Y Martín Lutero se mantuvo firme, él mismo escribió los acuerdos, todos estuvieron conformes con lo que él escribió y se separaron. ¿Por qué traigo esto a narración? Porque es importante recordar cómo Martín Lutero defendió con un principio muy de su creencia de que no tenemos que razonar las cosas, sino creerlas. Se lo dijo a Ulrico Zwinglio: no me pidas que razone, no me pidas que sea lógico con esto, porque atentas en contra de mi fe. Y así quedaron. Nos falta pensar en qué creía Santo Tomás de Aquino con respecto a la fe y la razón. Y por supuesto, el doctor Agustín de Hipona, también él
tiene mucho que enseñar con respecto a su creencia de la fe y de la razón. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, no literalmente, pero se deduce que nosotros somos lo que pensamos. ¿Cómo? Pablo dice eso. No, repito, se deduce del texto de Romanos 8:5. Hay personas que piensan solamente en las obras de la carne. Y hay personas que piensan en las obras del Espíritu. Entonces, todo tal y como tú lo piensas es tu vida, son tus actos, es tu conducta. Y si una persona está pensando todos los días en las obras de la carne, cualquiera que sea el pensamiento que tenga que ver con las obras de la carne, pues esa persona va a vivir con un camino rumbo a la condenación, obedeciendo a las obras de la carne. Pero otra persona que vive por el Espíritu de Dios, obedeciendo a las obras del Espíritu de Dios, esa persona va a tener la vida eterna en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de los Proverbios que así como es el corazón de la persona, así es él. Proverbios capítulo 23. Es decir, tal y como tenemos el corazón, dice el libro de los Proverbios, y tal y como se medita en el corazón, así somos nosotros. Acuérdense ustedes que corazón era sinónimo de mente en el pensamiento de los hebreos. Se atribuye a Mahatma Gandhi esta secuencia de frases que la traigo a colación porque son interesantes. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Fíjense ustedes, el origen de las palabras está en los pensamientos. Luego, cuida tus palabras porque estas van a dar lugar a tus actos. Es decir, los actos tienen su fuente de origen en las palabras y en los pensamientos. Sigue diciendo Mahatma Gandhi, cuida tus actos porque se convertirán en costumbres, en hábitos, en normas o reglas de conducta. Esos hábitos se arraigan tanto en el ser humano que se convierten en un estilo de vida. Cuida tus hábitos, sigue diciendo, porque van a dar lugar a tu carácter, es decir, todas las características del ser humano, si es enojón, si es irritable, si es bonachón, si es jocoso, si es serio, si es malhumorado, si es tierno, si es bueno, si es amigable, si es benigno, si es amoroso, si es muy apasionado, si es muy frenético. Todas las características son su carácter. Así como una flor se distingue de otra por el color. Por ejemplo, el tulipán tiene la característica de ser rojo, aunque hay otros tulipanes de otros colores, pero la característica que conocemos más es de que los tulipanes son rojos, en contraste a las gardenias, por ejemplo, que son blancas. Bueno, esas diferencias son características de cada flor y eso es el carácter. También en el ser humano, por supuesto. El carácter son todas nuestras características. Finalmente, Mahatma Gandhi decía, cuida tu carácter porque eso va a dar lugar a tu destino. Entonces, justo es que busquemos en nuestras Biblias, ustedes lean en su casa, Romanos capítulo 5, versículo 5. Los que andan en las obras de la carne van a perecer, y los que andan en las obras del Espíritu van a vivir. Por eso es muy importante los pensamientos
porque ellos se asientan, es decir, su asiento de ellos, desde donde son catapultados, es la mente. La mente no solamente es el asiento de los pensamientos, no. La mente es el asiento del raciocinio, es decir, de la razón. Es el asiento de la memoria. Aprendemos y memorizamos y se nos queda esto como parte de la experiencia y de la memoria brotan los recuerdos. Yo puedo acordarme de la predicación que escuché del hermano Juan Sánchez cuando yo me convertí en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ese recuerdo se quedó en mi memoria y allí está, en la mente. No solamente mis recuerdos, mi memoria, mi entendimiento, mi percepción, mi carácter, eh, sino también mi conciencia, es decir, aquello que me permite estar en contacto con la realidad. Por la conciencia, yo sé que soy Rubén Ortigosa. Por la conciencia, yo sé que soy un hijo de Dios. Por la conciencia, yo sé que mis hermanos en la iglesia que tengo y también mis familiares, mis amigos, compañeros del trabajo o las personas con las cuales yo me encuentro en la calle cuando voy caminando, no las voy atropellando porque no soy un inconsciente. Si veo un grupito de 4 o 5 personas que están obstruyendo el paso por la banqueta en donde yo voy caminando, sencillamente llego junto a ellos y les pido permiso para pasar. Y entonces ellos conscientemente se hacen un lado para que yo pase. Y eso es por la conciencia que Dios nos da. Es un don de Dios, igual que la mente, pero es un estado de desarrollo mental que va transformándose, como el apóstol Pablo lo indica en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Entonces, esos estados mentales se van desarrollando y justo el entendimiento que está también en la mente, con la percepción, con el aprendizaje, con la enseñanza, con los recuerdos, la imaginación, con mis características, con mi conciencia, etcétera, 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 que ya hemos mencionado. Todo eso está asentado en la mente y la mente los catapulta pues para mostrar eh, lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Jesucristo conocía muy bien la mente de todas las personas. Qué maravilla es esto, ¿no? Ya quisiéramos, cuando menos el punto 0001 al millar o a la 10.000ª parte, conocer un poquito la forma como piensa la gente. Pero no es un don que Dios nos dé. Quien dice que lo tiene, miente. Miente, porque solamente quien tenía la capacidad para conocer los pensamientos de los hombres era Jesucristo. Sí, sabemos que la percepción es un don de Dios y que algunas personas se ufanan de que tienen el don de percibir, ¿no? Y cuando te ven y te dicen, hermano, ándate con cuidado porque tus pecados te van a llevar a la condenación. Bueno, eso lo sabemos todos sin necesidad de ese don, ¿no? Sabemos que si perseveramos en los pecados, pues entonces ¿dónde está la nueva criatura y dónde está el nuevo hombre y dónde está la salvación que hemos vivido? Entonces, dicen generalidades, ¿no? Hermano, apégate a la lectura de la Biblia para que seas obediente a la palabra de Dios. Pero eso lo sabemos sin la percepción, ¿no? Si una persona es entendida en lo que lee de la palabra de Dios, esa persona lo tiene que manifestar a través de la obediencia. Pero en cambio Jesucristo conocía cuándo murmuraban en contra de él y cuándo los pensamientos estaban en contra de él, aún inclusive de sus discípulos, que eran personas muy cercanas. Ellos mismos, por la dureza de su corazón, a veces Jesucristo tenía que reclamarles y decirles, por ejemplo, a Pedro, cuando Pedro en cierta ocasión le preguntó acerca de la parábola que había dicho, a ver, Señor, explícanos esa parábola.
Jesús le dijo, ¿a poco todavía sois sin entendimiento? Y en otra ocasión, cuando hablaban acerca de la levadura de los fariseos, que Jesús les había dicho que se guardaran de la levadura de los fariseos, ellos equivocadamente dijeron, nos dice eso porque no trajimos pan. O sea, qué ridículos, ¿no? Atribuir a Jesucristo un reclamo de algo que el pan él puede multiplicarlo como ya lo había hecho, ¿no? Y Jesucristo les dijo en tono fuerte, ¿cómo es que aún soy sin entendimiento? ¿Cómo es que no me entendéis? Bueno, tenemos que decir de paso que la dureza del corazón hace que no entendamos y que no entendamos la palabra de Dios. Pero bueno, aquí estamos para decir lo que dice Lucas 24:45, que nuestra mente tiene que ser abierta para comprender la Sagrada Escritura. Dicho esto, los estados mentales que la Biblia registra y que deben ser más, pero los estudiosos hablan de 7. Los mencionaremos, quizá no alcance el tiempo, ya ni sé ni cuánto tiempo me permite esta aplicación, pero ¿cómo transitó el hombre de tener una mente perfecta, es decir, Adán y Eva, una mente absolutamente conforme al corazón de Dios? ¿Cómo transitó de esa mente perfecta a, número 1, tener una mente reprobada? Número 2, a tener una mente vana. Número 3, a tener una mente corrompida. Número 4, a tener una mente cauterizada. Número 5, a tener una mente entenebrecida. Y finalmente, aunque no creo que sean las únicas, a tener una mente totalmente carnal. Y luego, ¿cómo transitar de estos 6 estados de desarrollo mental a la mente regenerada, a la mente de Cristo, al entendimiento que nos permita conocer la palabra de Dios? Una de las palabras más comunes en las predicaciones evangelísticas es la palabra arrepentimiento, cuyo nombre en griego se escribe metanoia, pero se pronuncia metania. Escúchenlo bien, se pronuncia metania. Yo he oído muchos predicadores que dicen metanoia. Bueno, así se escribe, pero metania es la transformación de la mente. Metania va más allá de un cambio de mente. Ahora que ya sabemos que en la mente está el entendimiento, el aprendizaje, la enseñanza, está el raciocinio, la inteligencia, la persuasión, el carácter, la voluntad. Es decir, que hay muchos estados de desarrollo mental que están en la mente. Ahora entendemos que debe cambiar todo eso. Si intelectualmente a mí me gustaba antes de niño leer los magazines como Memín Pingüín, Tagua, El Charrito de Oro, bueno, cuando me convertí, cuando me arrepentí de mis pecados, cambió esa parte del intelecto. Y ahora me gusta leer la Biblia, que es lo que yo recomiendo para todos los cristianos. Leer la Biblia. Mira, hermano, son 31.104 versículos. No es mucho y los podemos leer en un año. Gracias a Dios que ya voy en el libro de Job y es mi 7ª ocasión que estoy leyendo completa la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. ¿Y saben qué? Cuanto más leo y cuanto más conozco, quiero saber
más de Dios. Bueno, les invito a que sigamos más adelante con esta serie de enseñanzas, porque vamos a platicar uno por uno de la mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículo 28. Vamos a platicar en otro apartado de la mente vana conforme Efesios capítulo 4, versículo 17. La mente corrompida, tal y como dice Tito capítulo 1, versículo 15. La mente cauterizada, como lo señala 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. La mente entenebrecida, que es el capítulo 4, versículo 18 de la carta de Pablo a los Efesios. Estos versículos me son muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque si ustedes los leen con entendimiento, se darán cuenta cómo el que tiene la mente entenebrecida es porque tiene la mente vana, tiene la mente cerrada, tiene la mente cauterizada y tiene la mente corrompida. Es decir, todo se conjuga en una mente entenebrecida, que son las tinieblas, son la oscuridad, es el infierno propiamente. Y después, en sexto lugar, veremos la mente carnal, conforme Colosenses capítulo 2, versículo 18, y ahí leeremos Romanos 8:5 y Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 3. Como se dan cuenta, hay mucho por platicar de la palabra de Dios y muy interesante. Les animo para que en otra ocasión podamos estar en contacto. Dios les bendiga, les guarde y sea su refugio eterno ante esta pandemia. No hay ningún virus que sea más poderoso que Dios. No importa que nos dé. En Estados Unidos yo me contagié del coronavirus, allá en el mes de octubre. Pero gracias a Dios aquí estamos, sin ir a hospitales. La medicina bendecida y poderosamente eficaz que Dios la hizo para curarnos. Dios les bendiga, hermanos.